Sigo aquí con el doctor Gilberto Guevara Niebla, uno de los principales expertos de que tengo conocimiento en asuntos educativos. Y anoche, Gilberto, de nueva cuenta, te saludo. Anoche desarrollaste el problema, digamos, pues no sé, de utilidad pedagógica de los nuevos libros de texto. Y también hiciste notar que se ha privilegiado de manera, al parecer, desmesurada la parte de las culturas indígenas prehispánicas. Y yo te digo que además hay una especie de aztequización o mexicanización a desdén del resto de las culturas prehispánicas que son diversas y no solamente de tenochcas y de mayas y de olmecas. Tú tienes razón, no hay equilibrio, digamos, en los contenidos de las culturas y tradiciones indígenas. Y se omite buena parte de todo lo que significa para la cultura de los mexicanos del siglo XXI, mayoritariamente mestizos, toda la parte cultural que abrevamos pues, de la mezcla con las culturas europeas, sobre todo la española. Lo que hay es una permanente manipulación de los contenidos con criterios arbitrarios. Es decir, se selecciona un contenido muchas veces porque encaja dentro del discurso oficial, digamos. Bueno, el discurso oficial dice que hay o debe consumarse una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad. ¿Cómo Exacto. ves esto? Porque parece que esa revolución de las conciencias se pretende ahora sembrar desde la escuela. El objetivo es transformar la sociedad capitalista, la sociedad moderna. Transformarla es un eufemismo. Se trata de acabar con la cultura moderna. Entonces, ¿cómo acabar con la cultura moderna? Haciendo que desde la educación, haciendo que maestros y alumnos se conviertan en activistas de la transformación, es decir, en agentes de transformación social. Y eso es lo que tiene ese proyecto desde el principio y además de manera explícita. Los contenidos doctrinarios nunca los ha ocultado la Secretaría de Educación Pública. Todos los libros de texto lo manifiestan, pero sobre todo los libros que van dirigidos a los profesores. En esos libros se hace una referencia insistente en autores como Paulo Freire, por ejemplo, pero Paulo Freire distorsionado, Paulo Freire leído de manera sectaria, revolucionaria. Bueno, de hecho, en los libros para profesores, a los maestras y maestros se les hacen planteamientos que parecen como examen de admisión a una organización política, no a un sistema de educación pública. Sí, los libros para maestros son como manuales del militante, digamos. Por un lado, un rollo doctrinario hecho con pésima calidad, ¿no? Y por otro lado, instrucciones prácticas para activar el espíritu transformador de maestros y alumnos. Sí, un espíritu, digamos, combativo que tendría explicación en toda la tradición y la literatura de la lucha de clases, de oprimidos y explotadores, etcétera, pero que podría ser, digamos, tratado en su proporción y no ser como el eje, digamos, conceptual, ideológico de los libros, ¿no? Aquí lo que se adopta es una doctrina sectaria y se pone en práctica con un proyecto educativo sectario que va dirigido, según ellos, a acabar con la sociedad moderna, a transformar la realidad social y a convertir a maestros y alumnos
en agentes de transformación. Perdón, Gilberto, algo por el estilo buscó, por ejemplo, en la Revolución Cubana, con lo que el Che Guevara decía, la creación del hombre nuevo. Decía que lo más fácil había sido hacer la Revolución Armada y tomar el poder, que sí, lo difícil era construir al hombre nuevo. Bueno, han pasado ya cuántos años desde que se consumó la Revolución Cubana o triunfó, y no ha habido un hombre nuevo en Cuba. No, es un mito, es un eufemismo. En realidad, nuestro nunca bien ponderado Marx Arriaga usó la misma... El director de materiales educativos de la SEP. Director de materiales educativos de la SEP. Él mismo ha hablado de formar un mexicano nuevo, o formar una nueva identidad, una nueva mexicanidad, y formar a la mujer y al hombre nuevos. Lo ha dicho explícitamente en sus intervenciones. Bueno, yo creo que esto es un mito, y lo único que justifica es una política educativa populista, porque esto es el calificativo más apropiado, porque esta política no es marxista en el sentido de que reivindique al proletariado, la cultura del proletariado, no. Lo que hace es revalorar, darle un valor, lo cual no está mal en principio, ¿no? A la cultura popular. La cultura popular merece nuestro respeto. El problema es que se presenta la cultura popular como antagónica de la cultura moderna y la cultura universal. Pero esto empata, perdón Gilberto que te interrumpa, esto empata con lo que piensan otros pues personajes de la nomenclatura del oficialismo, como la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que dijo, la cantó desde hace casi 4 años, que había que acabar con la ciencia neoliberal. Sí, y Marx Arriaga, a quien has mencionado, director de materiales educativos de la SEP, desprecia la lectura por placer. Entonces yo me lo imagino, pues no sé, con problemas cardíacos por leer, por ejemplo, los versos más tristes de esta noche de Neruda, porque sí, es un poema simplemente por el placer no te está motivando para levantarte contra el explotador o para hacer una revolución. Exacto. Bueno, aquí se habla de una manera muy franca del proyecto subversivo del señor Arriaga, que es operador del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Educación. Que por cierto, tiene un asistente venezolano chavista de nombre Adi no sé qué, que también trabajó en asuntos de, digamos, de concientización o de ideologización allá en el chavismo y con Nicolás Maduro. Parecieran traer una lógica de los años 60, 70, que ya, pues hasta Marcos del Ejército Zapatista terminó por aceptar que había salido de la montaña con una concepción del mundo que ya no era el actual. Exacto. El problema es un problema de paradigma, ¿no? Uno piensa en términos de que estamos en una sociedad democrática y moderna y que somos una nación y que tenemos valores, intereses y problemas nacionales. Pero ellos no piensan así. Ellos piensan que la nación es un concepto moderno de la modernidad cultural. Por lo tanto, en todos los libros de texto nunca se habla de la nación de México, de la democracia, de los votos del ciudadano. Es más, repudian la idea de la ciudadanía tal y como se ha venido planteando a lo largo de
de 100 años, digamos, en la educación mexicana. Bueno, eliminaron la palabra competencia o calidad educativa, la expresión. Ese es otro. Esto parece entrañar una especie de, no sé, de embestida contra el conocimiento. Es decir, así es, sí. El que 2 y 2 sean 4 parecen sacarles urticaria. Así es, yo creo que tiene un profundo espíritu antiintelectual, anti-ilustrado, el fondo doctrinario de esta reforma educativa, ¿no? Milita contra la razón, milita contra la ciencia. Es un asalto a la razón, Gilberto, es un asalto a la razón. Mira, en esto de la creación del hombre nuevo o una revolución cultural, pues creo que no se han dado cuenta o no se dieron cuenta que, por ejemplo, la liberación de los esclavos en Estados Unidos, pues pasaron más de 100 y pico de años para que comenzara a reglamentarse los derechos civiles en Estados Unidos. Es decir, no se da en el transcurso de la enseñanza básica, que son unos cuantos años. Sigue prevaleciendo el machismo en muchas partes del mundo, no se diga en México, y los derechos de la mujer pues ya están haciendo muchos años cada vez más avanzados, y todavía se dan hechos como en España, que está también, supongo, tan modernizada en su sistema de enseñanza, pues se dan actitudes medievales contra la mujer. Es decir, como que no entienden que los cambios culturales se llevan generaciones. Bueno, hay mucho voluntarismo, mucha prisa en este proyecto y sobre todo está plagado de doctrinas y de una orientación sectaria, digamos. Y hasta de mentiras de acontecimientos históricos, ¿verdad? Desde luego, sí. Bueno, doctor Guevara Niebla, te dejo que disfrutes ese maravilloso jardín en que estás, pero creo que tienes que regresar a tu oficina porque si no te van a descontar el día. Gracias, Carlos. Gracias, Gilberto Guevara Niebla, que ha honrado este espacio con su participación. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.